Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de Love Síndrome de es lastimado basados en el libro. Entonces, ¿dónde te lastimaste? Preguntó preocupado. Solo levanta tus brazos un poco, no tienes que preocuparte. Tengo huesos duros, ya sabes. Incluso el auto volcó, aún no estaba muerto, dijo Tay, haciendo que It se detuviera. No quería que Day hablara demasiado sobre la vida y la muerte. Day pudo ver lo que It estaba pensando. Una mano fuerte lo levantó para frotar la cabeza de It de un lado a otro sin mucha fuerza. Deja de pensar demasiado. Oh, Nan, lo siento, impactante, le dijo Day a It, antes de girarse para hablar con la mujer que estaba parada cerca. No importa, qué bueno que pide y salió y golpeó la parte de atrás de la tienda, dijo la niña con una pequeña risa. Entonces, ¿estás bien, Day? Preguntó la mujer. Day negó con la cabeza. Realmente no es nada. Vamos a ver la tienda. ¿Seguirás ayudando a Nan? Le dijo Day a Nan y se volvió hacia ahí de nuevo, un poco de ella antes de sacudir la cabeza. Quiero irme a casa ahora, dijo, porque su corazón no estaba muy bien. Nan es exactamente eso. Day, mejor lleva a Id a casa primero, dijo Nan al otro. Day asintió antes de volver a entrar en la tienda. Day paga por alimentos y bebidas antes de llevar a Id a casa. Ve a darte una ducha primero, dijo Day mientras traía a Ita a casa. Ita sintió porque se siente un poco pegajoso también. Cuando It sube a bañarse en la habitación, Day se sentó en el sofá antes de presionar el teléfono para hacer una llamada. ¿Qué pasa? Una voz profunda resonó cuando la otra parte respondió la llamada. Papá, soy yo y no voy a casa esta noche. Llamó Day para decirle al padre de It porque no quería preocuparlo. Entonces, ¿dónde vas a dormir? Preguntó el padre de It. Duermo en mi casa, no te preocupes, papá. Oh, y tengo algo con lo que quiero molestarte, dijo Day en un tono serio. ¿Qué pasa? Preguntó el padre de Brick. Es que yo... Day, tengo hambre de nuevo, dijo It que bajó de la habitación, causando que Day, que estaba sentado viendo la televisión, mirara hacia otro lado. Entonces, ¿qué vas a comer? Preguntó Day. Vamos a comprar comida frente al pueblo, dijo Brick, porque desde la tarde hasta la noche habrá muchos puestos de comida vendiendo en la entrada del pueblo. Y no me lo dices antes de entrar en la casa, entonces puedo pasar y comprarlo, se quejó Day sin tomárselo en serio, antes de ir a recoger las llaves de la moto estacionada en el garage. Vamos a buscar una motocicleta, dijo Day, y Brick asintió, antes de que los dos salieran de la casa. Day es motociclista y apila a Id al subir al coche. Luego, Day montó a Id hasta el frente del pueblo y estacionó el auto frente al Seven para caminar a comprar comida que se vende cerca. Vamos a comer cerdo Stay, sugirió y Day asintió. Los dos fueron a comprar cerdo Stay y algunos otros alimentos. ¿Preferirías comprar algo de fruta para enjuagar la boca? Dijo Brick antes de caminar hacia el carrito de frutas. Day también se puso de pie con Id. El sonido de las motos que pasaban es normal porque está en el camino. Day se puso de pie y miró una motocicleta que estaba a punto de pasar el punto donde ambos estábamos parados y con buen ojo. Day vio al hombre apilado sosteniendo una botella de vidrio y levantó la mano. De repente, juega. ¡Wow! Grita. Sonaron los impactantes gritos de la persona que estaba cerca cuando vio pasar a un adolescente en moto. Rápidamente arrojó dos botellas de vidrio a Day y a Brick. En ese momento, Brick estaba parado de espaldas a la carretera. Luego, Day se volvió para cubrir a Id antes de empujar la cabeza de Id hacia abajo. Luego levantó el otro brazo y la otra pierna para bloquear la defensa de Id. Day, ¿qué ocurre? ¿Qué pasó? Preguntó sorprendido porque no sentía nada. Solo podía escuchar el sonido de vidrio rompiéndose y los fragmentos salpicando levemente en sus piernas. Joven, ¿qué pasa? Un comerciante vendiendo frutas se dio prisa para ver a Day. También fue arrojado por vidrios rotos, pero no mucho. Day sacudió levemente su brazo con el ceño fruncido. El brazo de Day fue cortado por un fragmento de vidrio hasta que brotó la sangre. Está bien, respondió Day. Id miró a Day con preocupación e inmediatamente se volvió para mirar el cuerpo de Day. ¿De dónde vienen esos niños? De repente arrojan botellas a otras personas.